Pero ¿qué pasa con las leyes? Las que hemos revisado, por ejemplo, la que vamos a tratar el día de hoy en este importante webinar, que básicamente lo que observamos con la ley 2099, que introduce el hidrógeno verde y azul, lo que observamos es que la mayoría de su contenido, el desarrollo de ciertos aspectos importantes a determinar aquí, básicamente quedó en una reglamentación que tiene que hacer el gobierno. O sea, la misma ley hace una remisión a la reglamentación que debe hacer el gobierno. Y los aspectos a reglamentar pues son diferentes. Aquí presentes sabemos que hay que reglamentar aspectos, por ejemplo, de la entrada de estas actividades, cómo se va a entrar, quiénes son los que van a desarrollar básicamente la actividad, si va a haber un régimen de precios en relación con el hidrógeno azul o verde, cuál va a ser su cadena productiva, si va a ser una cadena productiva que va a ser un servicio público o no, el tema de la infraestructura asociada al hidrógeno, si va a ser de acceso abierto o que llaman Open Access, o es una infraestructura que básicamente no va a haber Open Access. Por otro lado, si se va a establecer separación de actividades, si se va a contemplar la separación de actividades de forma vertical, horizontal, qué tipo de separación de actividades son las que se van a formular, si vamos a contemplar todo un régimen de promoción de competencia con la incorporación del hidrógeno verde y azul, y así sucesivamente, si va a haber una regulación de calidad y seguridad en cuanto al desarrollo de la actividad del hidrógeno verde y azul. Entonces son aspectos importantes que son de una pregunta para la reglamentación, porque la ley fundamentalmente no abarcó todos estos aspectos. La ley solamente se limitó a decir de que se pueden desarrollar en Colombia el hidrógeno verde y azul, y fundamentalmente mencionó que el hidrógeno verde y azul iba a ir a la industria, al servicio público de electricidad, a la industria y al transporte. Pero, pues, por supuesto, no hizo referencia a unos mínimos que acabo de señalar. Más bien remitió la ley, remite todo esto a una reglamentación. Le deja un cheque en blanco, discúlpame un poco, pero un cheque en blanco al gobierno para que haga la reglamentación, ¿sí? Porque no define una cantidad de contenidos mínimos que debía haber definido y que en la teoría hoy del derecho público se llama deslegalización. De todas maneras, hay que hacer la reglamentación. Y qué bueno que aquí está la directora jurídica del ministerio, la doctora Paula, que pues en primero para resaltarle que qué bueno que se ha hecho ya una reglamentación de la ley, el decreto que todos actualmente conocemos, es un decreto que evidentemente intenta hacer una reglamentación de la ley, pero que el mismo decreto remite a que se tiene que reglamentar. O sea, es una cascada de reglamentaciones. Es decir, pero yo quiero aquí básicamente enfocar de que qué bueno que lo estén haciendo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente para el desarrollo del hidrógeno verde y azul se requiere pensar en qué técnicas, qué diseño regulatorio, qué técnicas regulatorias se van a usar básicamente para su reglamentación. Y aquí el decreto deja una señal muy clara de que para el desarrollo de proyectos se va a empezar básicamente con pilotos. Y yo creo que el desarrollo de pilotos es adecuado para una técnica que hoy llaman el sandbox. Y pensamos que desde el punto de vista del sandbox, que no es más que tratar de probar tecnologías y normativas adecuadas a unas tecnologías tan disruptivas como es la del hidrógeno verde y azul. Y entonces no se le podía dar todavía reglas a la actividad del hidrógeno verde y azul. Tenía que necesariamente pensarse en una técnica como el sandbox. Por eso me parece muy bien que el decreto que expidió el gobierno nacional
en el que se reglamenta la ley 2099 en materia del hidrógeno, apunta a pensar en una técnica regulatoria como el SAMBOS para probar todos esos proyectos, para que se adelanten todos esos proyectos pilotos y que en el desarrollo de esos proyectos pilotos se pueda básicamente probar normativas, probar regulación, porque en tecnologías la regulación muchas veces no puede ir adelante, tiene que ir el desarrollo tecnológico primero y la regulación ir a la par. Entonces, en ese sentido, me parece muy bien que se haya usado esta técnica regulatoria del SAMBOS, que básicamente está reglamentada en una ley de emprendimiento en el país y que qué bueno que en el sector energético por primera vez vemos una norma mencionando que para el desarrollo de tecnología en el sector energético se va a usar esta técnica regulatoria del SAMBOS y que posiblemente a partir de ahí podamos conocer básicamente lo que se necesite de marcos regulatorios, porque sí hay que definir en los temas que yo señalé anteriormente unos marcos regulatorios, pero basado en esta técnica del SAMBOS. Y finalmente, pensaría que pues más bien lo que hay son retos para reglamentar, porque lo que yo observo del decreto es una cascada de reglamentación y que no es mal, no está bien, y que en cierta forma pues apunta a que necesariamente hay que ir madurando la regulación a medida que vaya avanzando esta tecnología y los proyectos. Pensaría para terminar que también hay que pensar en otra técnica regulatoria, o sea que no la podemos dejar por fuera, que es lo que llama la regulación convergente. Nosotros, algunos que estamos trabajando en estos temas de teoría de la regulación, hemos señalado que hoy hay una técnica sumamente importante para mercados que hoy en día están convergiendo, ¿sí? El hidrocarburo entra a converger con el gas, ¿sí? Entra a converger con la electricidad, entra a converger con otros tipos de energéticos. Entonces, cuando entran a converger una serie de sectores y productos y servicios, es necesario pensar en una técnica regulatoria como es la regulación convergente. El ejemplo más claro de regulación convergente está en el sector de telecomunicaciones. El sector de comunicaciones es el ejemplo más claro de la convergencia de bienes, la convergencia de servicios, que permite que el regulador, los que expiden una ley o reglamentan una ley, como es en el caso que estamos viendo, y próximamente también la regulación de la CRED, pensar en que es necesario que este sector hay que regularlo no de forma aislada. Este es un sector que hay que regularlo de forma convergente con los demás sectores energéticos para que la regulación quede bien, para que pueda precisamente desarrollarse esta actividad y sobre todo para no generar disparidades regulatorias entre los diferentes energéticos, porque hay ejemplos, que no es el caso aquí, y con esto termino mi introducción, no es el caso, pero hay ejemplos de disparidades regulatorias en el sector energético. ¿Y por qué? Porque es necesario tener en cuenta esa regulación convergente, porque la regulación convergente evita que haya esa disparidad regulatoria. Y aquí se necesita que haya en cierta forma, o evitar ello, porque estamos hablando de un hidrógeno que precisamente va a ser una energía terciaria, que proviene de una energía secundaria, y al provenir de una energía secundaria, muy posiblemente nos va a llevar a la necesidad de no solamente pensar, como ya lo pensó el ministerio, de una regulación SAMBOS que permita probar, experimentar y probar y buscar la mejor marcos regulatorios, sino también una regulación convergente que nos permita precisamente ver de forma integral todo ello. Entonces, por eso me parece en este marco de introducción que estoy haciendo, que qué bueno que, pues, que el ministerio aquí en cabeza de la doctora Paola nos explique más en detalle el decreto, que es un decreto que es el primer decreto reglamentario, lo diría yo, y que evidentemente se viene una serie de más de reglamentos partiendo de la experiencia. Y qué bueno también que esté aquí el doctor Valencia de la CRED, porque la CRED también tiene que ver mucho con este tema de la reglamentación del hidrógeno. De hecho, el mismo decreto que les menciono está dándole unas funciones o un alineamiento de política más bien a la CRED para efectos también de la reglamentación que sigue. Y por supuesto no faltaba más que estemos en presencia aquí
de dos dolientes, y ese es el punto, la misma Asociación Nacional de Empresas del Hidrógeno, y también pues en particular de una de las empresas que pretende hacer un proyecto o ya está en desarrollo de un proyecto de hidrógeno como es el Ecopetrol, y está aquí el doctor Javier. Finalmente, pues no faltaba más que el cierre lo hiciéramos con la academia, con el doctor Milton Montoya, quien ha sido un destacado profesor que también ha dedicado días y horas en el estudio de la transición energética. Entonces yo dejo aquí mi intervención, un poco este era el marco como para calentar un poco el debate, o más que un debate, calentar un poco las diferentes intervenciones en torno a las diferentes técnicas más adecuadas para reglamentar el hidrógeno en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Ferney, bueno, por esa intervención y por rescatar uno de los grandes desafíos del hidrógeno, ¿no? Que por supuesto, por un lado, necesitamos plantear todo un marco jurídico que le brinde estabilidad a las empresas, a los emprendedores que quieren hacer parte de esta industria naciente, pero al otro lado bueno, es una industria naciente, no sabemos muchos de los retos, de los desafíos, no sabemos cuál es el deber ser de la regulación, en qué momento regular, qué regular, y por lo tanto la necesidad de implementar mecanismos alternativos de regulación como es el sandbox, que va a permitir aprender un poco de lo que esta industria permite, de los desafíos que plantea y principalmente para el desarrollo del sector de gas, del sector eléctrico, y a partir de esa experiencia ya tener una idea más clara de cuál es ese deber ser. Entonces ahora, bueno, doctora Paola Galeano, le damos la palabra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La doctora Paola Galeano, pues es la jefe de la Oficina Asesora y Jurídica del Ministerio de Minas, y en esta oportunidad nos va a introducir, bueno, esta reglamentación, este borrador de decreto que ha emprendido el Ministerio de Minas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Paola. Pues la palabra es suya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, pues a todos ustedes del parte del externado por invitarme a este espacio. Para nosotros como ministerio es muy importante pues también conocer cuál es la opinión de la academia y cuál es la opinión de la ciudadanía en general frente a los diferentes actos normativos administrativos que estamos expidiendo en esta materia. Yo quisiera aclarar que mi presentación no solo va a estar enfocada en el decreto que acabamos de publicar a comentarios, sino que quisiera ir un poco más allá y hablar de los diferentes actos administrativos que estamos trabajando, porque también hay un tema de beneficios tributarios y otro tema de las declaratorias de utilidad pública que van un poco más allá del decreto que terminó comentando. Y ahí pues resaltando, sí, quisiera confirmar si me están oyendo. Así es, doctora, y la estamos escuchando. No, qué pena, que es que la señal acá es un poco mal. Entonces estaba diciendo que no simplemente no me iba a limitar a hablar únicamente del decreto que se terminó comentario la semana pasada, sino que también voy a hablar de los otros aspectos en los cuales estamos trabajando, porque como comentó Luis Ferney, pues sí nos dejaron un margen bastante amplio para poder promover el desarrollo de este tipo de proyectos en Colombia, porque como todos sabemos, el uso del hidrógeno no es algo nuevo y ya hay muchas industrias que lo utilizan, simplemente que lo que se busca con esto es poder promover y que haya un desarrollo mucho más grande de los proyectos de hidrógeno verde y azul, que precisamente son los que están encaminados a ayudar a la transición energética. O sea, como teniendo en cuenta ese contexto, voy a arrancar primero por el tema de cuáles fueron las definiciones que llegaron con la ley 2099. Y ahí también pues resaltar que las definiciones se hicieron en el marco de la ley 1715 y se introdujeron dos definiciones nuevas para que se tengan en cuenta como fuentes no convencionales de energía, y está el hidrógeno verde, que es el hidrógeno producido a partir de fuentes no convencionales de energía renovable como biomasa, la eólica, solar, y esa se considera entonces fuente no convencional de energía, y esa se va a considerar, o sea, la energía producida a partir de hidrógeno verde se va a considerar una fuente no convencional de energía renovable. Y por otro lado, tenemos pues la definición de hidrógeno azul,
que es aquel que se produce a partir de combustibles fósiles y teniendo en cuenta pues todos estos sistemas de captura, uso y almacenamiento de carbono, y esa se considera una fuente no convencional de energía. Teniendo en cuenta las definiciones, pues lo primero que quería resaltar fueron los beneficios tributarios que se introdujeron para el hidrógeno. Ahí es muy importante, nosotros lo que vemos es que esto es tanto la producción de hidrógeno verde como la producción de hidrógeno azul son producciones que requieren unas inversiones muy altas y por eso fue que decidimos que también tuvieran los mismos beneficios tributarios que tienen hoy las fuentes no convencionales de energía, que son la deducción en el impuesto de renta, exclusión del IVA en la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y azul, exención de aranceles y depreciación acelerada. Entonces, esos mismos requisitos que se le estaban dando a las fuentes no convencionales de energía, decidimos dárselos también a los proyectos de hidrógeno verde y azul, aun cuando no sean para la generación de energía, porque entendemos que ese seguramente será uno de los últimos desarrollos que llegará porque es bastante costoso. Frente a esto que ha hecho el gobierno, en este momento hay un decreto que terminó, pues que ya terminó comentarios hace varios meses y está pendiente de firma. La idea es que ahí no solo se actualiza el decreto de beneficios tributarios para las fuentes no convencionales de energía y la eficiencia energética, sino que también ya se incluye que el hidrógeno verde y azul podrán tener estos beneficios tributarios. Para esto, pues como ustedes saben, no solo es expedir el decreto, sino que la OCME es quien certifica esos bienes y servicios. Ellos contrataron una consultoría para definir los bienes y servicios y también publicaron una resolución donde se establecen los requisitos y procedimientos para la evaluación de las solicitudes y emisión de esos certificados para acceder a los incentivos tributarios para proyectos de hidrógeno verde e hidrógeno azul. Ahí también, pues en el anexo 3 podrán encontrar cuáles son esos bienes y servicios que pueden ser objeto de los beneficios tributarios. Después tenemos como las disposiciones generales, el libro, el cheque en blanco que decía Luis Ferney, que dio la ley 2099. Ahí también es importante, pues como él lo resaltaba, que hayan dejado un marco de acción amplio porque precisamente existe tan poco desarrollo normativo y aún de los proyectos en el mundo, que si la ley hubiera entrado en un nivel de detalle muy, muy amplio, estaríamos hoy enfrentados, pues a medida que va cambiando la tecnología, no podríamos actualizarnos rápidamente como lo permite una resolución o un decreto. Y ahí lo que se dijo es que el gobierno nacional definiría mecanismos, condiciones, incentivos para promover innovación, investigación, producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno destinado a diferentes, o sea, energía eléctrica, almacenamiento de energía, descarbonización de sectores como transporte, industria, hidrocarburos. También otra de las menciones que hace la ley es que el FENOGE puede financiar programas para ejecutar proyectos de hidrógeno verde. Otro de los temas que vemos es que se dijo que los proyectos de generación, distribución y comercialización, pues para temas de energía eléctrica también se pueden financiar con cargo al Sistema General de Regalías. Y nuevamente hay una indicación de pues, que tenemos que exhibir una política pública para promover la investigación y el desarrollo de tecnologías para proyectos de hidrógeno verde y azul. Ahí es importante resaltar que no es que esto genere una habilitación legal para hacer proyectos de hidrógeno. Lo que la norma dice es, porque hoy ya hay proyectos de hidrógeno, ya se utiliza el hidrógeno en diferentes industrias, pero sí está buscando que promovamos y en aquellos casos donde se requiere una reglamentación más particular, la establezcamos. Entonces, pues ahora sí, como el decreto que todos conocen, en este momento publicamos a comentarios un decreto que involucra a las diferentes entidades que estarán encargadas de esta promoción de toda la estrategia del hidrógeno. Está Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ciencias, Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio y por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí se establecieron, pues como que el objeto del decreto es dar el marco y distribuir funciones frente a lo que debe hacer cada entidad o frente a lo que de manera conjunta deben hacer diferentes entidades
para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde y azul. Y ahí pues se arranca diciendo que el hidrógeno puede ser utilizado como combustible o como insumo industrial. También hay una definición general de los proyectos de hidrógeno verde y azul, que decimos que es el conjunto de actividades que se desarrollan para la producción, almacenamiento, acondicionamiento, distribución, desarrollo, innovación, investigación o usos finales e industriales de energéticos y energéticos del uso del hidrógeno verde y azul. Incluimos algo que es muy importante, sobre todo para la comercialización del hidrógeno, y es que se establece un mecanismo de certificación de origen del hidrógeno producido en el país para que haya claridad si es hidrógeno verde o azul, y ahí también pues se tendrá que desarrollar como esa clasificación. Como también lo comentaban ahorita, se establece la señal para que la CREC defina la regulación que permita el uso de hidrógeno en los servicios públicos de energía eléctrica y para gas combustible. En este tema sí es muy importante tener una reglamentación, pues reglamentación clara, y este es uno de los aspectos donde en este momento no hay una libertad absoluta, y eso es lo que tendrá que establecer la CREC. También pues establece como cuáles van a ser los medios de transporte de transporte del hidrógeno. Pues ahí tenemos que se pueden utilizar los sistemas de transporte de gas natural, o la parte de que sean ductos dedicados y que ya se establezca como un sistema de transporte únicamente para el hidrógeno, y también por carretera, que eso le corresponderá principalmente al Ministerio de Transporte en coordinación con MATS. Igualmente, pues se dan como las señales para el uso de hidrógeno en el sector transporte y para la producción de combustibles sintéticos y derivados. El ministerio tiene que definir las condiciones técnicas y los requisitos de calidad para la infraestructura dedicada al suministro de hidrógeno para uso vehicular. Entonces, esa será otra de las resoluciones que debemos expedir. También, como lo comentaban ahora, pues, o sea, ahí no establecemos todas las reglas, pero también vemos que es importante hacer un sandbox regulatorio para promover estos proyectos de hidrógeno y ver cuáles normas o se deben ensayar, o cuáles se deben modificar, cuáles se deben flexibilizar, y eso es otro tema que estamos trabajando, pero por ahora se está dando la instrucción que esto es algo más que vamos a hacer. Pues otro de los temas importantes es todo cómo se va a hacer ese almacenamiento del hidrógeno, que puede ser en tanques o en formaciones geológicas, y ahí también nuevamente el Ministerio de Minas y Energía tendrá que trabajar con el Ministerio de Ambiente para establecer cuáles van a ser los requisitos de calidad y las condiciones técnicas para el almacenamiento. Por otro lado, pues también estamos pensando que para dar cierta seguridad jurídica a estas personas que van a desarrollar estos proyectos, sobre todo los proyectos de hidrógeno verde que requieren como extensiones de tierra tan grandes cuando la fuente de generación va a estar al lado del mismo proyecto. Entonces estamos estableciendo un sistema de información donde ellos se tengan que registrar y deban establecer, pues, y digan ahí que van a desarrollar sus proyectos. Y lo último también, pues que no sé si conozcan, hoy en día el manual operativo del FENOGE ya prevé que se puedan ejecutar y financiar proyectos de hidrógeno verde. Esa resolución se expidió hace algunos meses. Es como el marco actual pues esto es lo que dice el decreto, y como lo decía Luis Ferney, pues precisamente lo que viene van a ser diferentes regulaciones de parte de los ministerios, donde ya se establecerán las reglas particulares que van a aplicar dentro de sus competencias. Lo otro que también les quería comentar era como el otro tema que estamos viendo, y es que la ley, cuando empezamos a hablar con los desarrolladores de estos proyectos, pues ellos querían algún tipo de seguridad por las inversiones tan grandes que van a hacer acá, y que esto tuviera alguna importancia para el país, o que les diéramos unos contratos de concesión o arrendamientos de tierras que hoy no existen y no están previstos. Entonces, lo que se está previendo, y teniendo en cuenta pues como la importancia que esto va a tener para la transición energética, es que el artículo 30 de la ley 2169 declara de utilidad pública e interés social los proyectos y ejecución de los proyectos de hidrógeno verde.
Como esta era una ley de cambio climático, únicamente incluyeron los proyectos de hidrógeno verde, que también son unos proyectos que seguramente pueden necesitar unas extensiones de tierra más grandes. Y ahí lo que se hizo fue remitir al acto administrativo de la ley, pues como equipararlo al acto administrativo de la ley 56 del 81, que son los actos administrativos de declaratoria de utilidad pública que expide el Ministerio para proyectos de energía. Y ahí también se menciona pues el sistema de información para un registro de todos estos proyectos de hidrógeno. Los efectos de ese acto administrativo declaratorio de utilidad pública e interés social es que tienen la primera opción de compra sobre los predios objeto de la declaratoria. Después de la declaratoria no hay lugar al reconocimiento de mejoras sobre los predios afectados. Y además, pues, eventualmente se podrá expedir el acto administrativo de expropiación para poder acudir a un proceso judicial. La semana pasada también cerró comentarios el proyecto de decreto donde establecemos cuáles son los requisitos que deben cumplir los interesados en que se haga una declaratoria de utilidad pública sobre un proyecto de hidrógeno verde. Y estos son básicamente muy similares a lo que tenemos hoy para los proyectos de energía eléctrica. Entonces requiere un certificado de existencia y representación, una descripción y justificación técnica de todo el proyecto, en particular del área que se está indicando que se requiere para el proyecto, una certificación en la que conste que el polígono no se superpone con otros proyectos para la producción de hidrógeno o con proyectos del sector de energía eléctrica. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión cuando el electrolizador se vaya a conectar a la red. También se requiere un certificado de no procedencia de consulta previa, una certificación de que los predios no se encuentran en el registro de tierras despojadas o abandonadas y que también haya una inscripción en el registro de hidrógeno, que es otro de los temas en los que estamos trabajando. Entonces, este es el estado actual. Bueno, qué pena, se me había olvidado esto. También, pues, estamos estableciendo cuando no hay una procedencia para estas declaratorias de utilidad pública, y es cuando existe una superposición con proyectos del sector eléctrico, cuando no hay una justificación adecuada, pues, del proyecto ni del área que se está solicitando, o cuando se advierta que los comentarios que se hayan hecho desde la Dirección de Energía Eléctrica, que será la dirección encargada de expedir este acto administrativo, encuentre que las observaciones y requerimientos no han sido atendidos o que las justificaciones que se han dado no son suficientes. Bueno, este es el marco regulatorio que tenemos actualmente. Esto es en lo que estamos trabajando. Y como dice Luis Ferney, todavía falta una parte importante, que son precisamente las resoluciones que deberá expedir cada ministerio y que deberá expedir la CREC para el desarrollo de los proyectos. Pero sí nos parecía muy importante dejar plasmado en un decreto qué es lo que debe hacer cada ministerio, porque igual la instrucción era el gobierno nacional, entonces no había otra opción. Y ya que dentro de los estudios que desarrolle cada ministerio, que desarrolle la CREC, se expidan las resoluciones particulares frente a cada una de esos frentes, porque la verdad es que muchas veces no tiene sentido dejar en un decreto el nivel de detalle que debemos desarrollar, sino que debe ser expedido por las entidades especializadas en esos temas. Entonces, pues aquí creo que ahí ya está Jorge, que va a exponer precisamente qué es lo que va a hacer la CREG en este frente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, por supuesto, por introducirnos todos estos incentivos que ha introducido el gobierno nacional y ese camino que está tomando pues, para regular principalmente incentivos, registro de proyectos, temas de certificaciones de origen, que son fundamentales. Te tenía una pequeña pregunta que me surgió hace poquito, porque terminas con ese tema, porque era necesario una ley que declarara de utilidad pública los proyectos de hidrógeno. Sí, claro, al hacerlo, la ley 2099, al decir hidrógeno verde y azul es considerado una fuente no convencional de energía, y las los proyectos de fuentes no convencionales de energía ya tenían esa declaratoria de utilidad pública. Entonces, sí, me surgió esa duda.
Listo, pues yo ahí quiero aclarar algo y que es una discusión permanente que existe. Si ustedes ven el primer capítulo de la ley 2099, es una modificación a la ley 1715. Y la ley 1715 habla de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía. O sea, ahí no se están considerando en principio otros usos diferentes para el hidrógeno verde o el hidrógeno azul. Entonces, por eso es que era necesario y por eso precisamente es que si ustedes ven el desarrollo y lo que se refiere al hidrógeno verde y azul, está en un capítulo diferente de la ley y ahí es donde se habla que se puede utilizar para transporte, para industria, para hidrocarburos, o sea, que se les puede dar otros usos diferentes a la generación de energía eléctrica. Porque si simplemente lo dejábamos adscrito a la ley 1715, pues entonces, la verdad, no tendría mucho propósito el hidrógeno verde y azul porque hoy es demasiado costoso generar energía eléctrica, si bien se quiere hacer en un futuro es demasiado costoso, y hemos visto que hay otros usos en los cuales se puede ir avanzando más rápidamente en esto, pero si lo dejábamos limitado a la ley 1715, no iban a poder acceder a esos beneficios tributarios, salvo que fuera para generación de energía eléctrica, ni tampoco serían de utilidad pública e interés social, porque nuevamente, cuando uno lee la ley 1715, la utilidad pública e interés social se limita únicamente para proyectos de generación de energía eléctrica con esos usos. Entonces, si yo estoy desarrollando un proyecto que está destinado para gas, para hidrocarburos, para transporte, no podría acceder a esa declaratoria de utilidad, pues no podría, sí, no tendría esa declaratoria de utilidad pública. Por eso es que Ay, lo vimos necesario. perfecto, sí, sí entiendo. Para ampliar y evitarse ahí litigio, pues no litigios, pero sí algún tipo de inconvenientes y que no se pudiera aplicar o ampliar esa declaratoria a otro tipo de proyectos. Listo, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ahora sí, doctor Jorge Valencia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ustedes saben, bueno, el doctor Jorge Valencia es director ejecutivo de la CREC. Y la idea es que nos dé esa perspectiva de cómo es ese rol que está surgiendo, esas fusiones que están surgiendo en cabeza de la CREC. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Daniela, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Así es, doctor. Bueno, no, muchas gracias y un feliz día para todos, ya casi tardes. A ver, yo quisiera empezar por un punto que señaló Paola, que es importante que tengamos presente, y es la promoción de la aparición de hidrógeno es, digamos, para nuevos usos, para nuevas fuentes. Por eso a la comisión se le señala el rol de establecer alguna regulación frente a los usos que pueda tener, por ejemplo, para la generación de energía o, por ejemplo, a nivel de complemento como gas combustible, si se pudiera mezclar a través para distribuir a través de las redes de gas existentes. De hecho, los dos primeros pilotos que se están desarrollando en este momento en el país, uno lo inicia Ecopetrol. Pues Ecopetrol es un gran consumidor de hidrógeno hace muchos años en sus refinerías. Seguramente lo van a explicar más adelante. Y lo que pasa es que el hidrógeno que produce Ecopetrol a hoy en su mayoría es hidrógeno gris. Hay parte de hidrógeno azul, pero en su mayoría es hidrógeno gris. Entonces, pues lo que nosotros debemos regular, según lo que establece el decreto, pues son dos cosas que son importantes. Lo primero es, en el momento en que se vaya a hacer uso del hidrógeno como un combustible para generación de energía, pues establecer si hay algún tipo de regla especial, principalmente para acceder, por ejemplo, a pues, lo que hemos identificado preliminarmente. No estoy diciendo que ya tengamos totalmente identificado lo que va a ser la CREC, pero preliminarmente pues hay que revisar si hay que establecer alguna diferenciación para este combustible frente a los demás combustibles, por ejemplo, para temas como cargo por confiabilidad o para reglas de despacho y demás. ¿Cómo sería esa integración de este combustible? ¿Bajo qué reglas estaría entrando a participar las plantas que utilicen el hidrógeno para generar? Otro elemento importante, pasándome ya al mercado de gas natural.
el mercado de gas natural debemos revisar dos aspectos fundamentales. Nosotros no nos vemos, por lo pronto no nos vemos regulando el precio de venta, por ejemplo, del hidrógeno como gas en estaciones de servicio para vehículos, por ejemplo. Eso, por ahora no nos vemos en eso. Creemos que eso es un mercado, como lo es, por ejemplo, el gas natural vehicular, en donde hay competencia y debería establecerse los precios a través de competencia. Pero, pues, si llegara el momento determinado de que ese va a ser uno de los usos, pues estaríamos procediendo eventualmente y tenemos que revisar muy bien las funciones, porque la doctora Paola muy bien hizo un recuento de cuáles son las diferentes competencias que se están identificando a partir de la ley de transición para los diferentes usos o para las diferentes instancias que hay que regular para poder incorporar el hidrógeno dentro de nuestra matriz energética en las diferentes situaciones. Pero pues si la competencia de la CRE fuera regular los precios de los gases combustibles que se utilizan para movilidad, que entendemos que por ahora esa competencia existe, pues tendríamos que revisar cómo se incorporaría esto dentro de la estructura de precios de los diferentes gases para movilidad, como lo digo. Ahora, vámonos al transporte del hidrógeno. El transporte del hidrógeno tiene varias alternativas. Y la alternativa de transporte por ductos de gas se puede hacer, normalmente la hacen estableciendo una mezcla de hidrógeno con el metano, con el gas natural. Nuestro RUD tiene unas limitaciones en cuanto a contenido de metano y a contenido de otros elementos dentro de lo que se transporta por los gasoductos del Sistema Nacional de Transporte. Entonces, para poder, digamos, transportar mayores volúmenes de hidrógeno, pues lo primero es que técnicamente sea factible, que no altere las condiciones de operación de estos sistemas de gasoducto, pero además tendríamos que entrar a revisar cómo sería o cuál sería esa mezcla permitida. Y pues por supuesto los interesados en transportar el producto tendrían que evaluar si con esas mezclas permitidas, de manera que no se altere la calidad del servicio en gas combustible por redes, pues si van a transportar un volumen alto, cómo se pagaría, entraría la comisión a establecer cómo se pagaría el uso de esos gasoductos y cuáles serían las obligaciones a efectos de seguir entregando el gas domiciliario para que no tenga una mezcla permitida para consumo en los hogares o en las industrias, de manera que no se altere la calidad del servicio del gas domiciliario por redes. ¿Por qué digo esto? Porque pues los poderes caloríficos de estos gases son diferentes, por tanto tenemos que preservar que las condiciones de prestación del servicio que garanticen una prestación óptima y de calidad no se alteren, y por eso hay que cuidar cómo deben ser esas mezclas, o si habría una obligación de separar en el punto de llegada de la mezcla para que el gas que se distribuye por redes mantenga las calidades que se requieren para ese servicio de gas domiciliario. Eso pues yo no soy un experto técnico en la materia, yo no sabría en este momento cómo es, creo que la comisión todavía no conoce ese tema. Tenemos como gran reto meternos en el estudio de todas estas alternativas técnicas, pero primero hay que analizar la viabilidad técnica de poder hacer ese transporte, en qué volúmenes se puede hacer, de qué manera se puede hacer, y eso es parte de uno de los pilotos que se empezó a desarrollar en el país. Mencioné los pilotos sin decir, uno es pues, sustituir el consumo de hidrógeno que tiene la empresa, en este caso Ecopetrol, y en el otro caso, en el piloto de Promigas, según lo que han explicado ellos, pues Promigas lo que pretende es, o lo que ya empezó a hacer, es inyectar unas pequeñas cantidades de hidrógeno en la red de distribución, en la red de distribución de Cartagena, de un sector de Cartagena, para evaluar las condiciones técnicas de prestación del servicio, cómo se comportan. Y en ese sentido, pues nosotros esperaremos resultados no solamente de estos pilotos, sino que evaluaremos internacionalmente
cómo se comporta esa mezcla de hidrógeno para saber hacia dónde vamos. Entonces, miren que lo que nos establece a nosotros la ley se circunscribe a aspectos muy particulares. Nosotros creemos que no, pues, y como lo mencionó Paola y lo reitero yo, ya hay producción de hidrógeno en el país hace muchos años para uso industrial, principalmente en las refinerías, pero también para otros usos, y esa regulación, eso no necesita, no tiene regulación de mercado, porque eso es un producto que, en el caso de Ecopetrol, que lo produce hace muchos años, pues que lo produce y lo consume el mismo, o sea, es autoproductor del hidrógeno, y pues digamos que no hay un mercado ahí establecido que pudiera llegar a tener usos en un mercado, pero pues nosotros no vemos, por lo menos de entrada, no nos vemos regulando precios de ese producto. El doctor Luis Ferney sugería que habría que establecer cómo se va a pagar, quién lo va a pagar, etcétera. Nosotros no creemos que sea esa, digamos, una necesidad por el momento. La comisión ha buscado en algunos de los temas no regular lo que el mercado puede establecer como señales de precios y demás. Aquí en esto habría claramente una posibilidad de competir. Por supuesto, hay una barrera de entrada que es el costo de la infraestructura. Eso limita mucho el número de participantes en este tipo de mercados, pero no creemos que sea una condición monopólica como para que la comisión entre a regular cómo se ofrece este producto, si se llegara a ofrecer, por ejemplo, para usos en el transporte o para usos en otros sistemas industriales, por ejemplo, para generación de calor, como almacenamiento para producción de calor posterior y demás. Entonces, eso pues no lo estamos viendo, por lo menos inicialmente. Creo que el gobierno nacional tampoco lo está viendo, como que necesitemos entrar a intervenir de inicio un mercado. La promoción de esta industria se está dando más, como ya lo señaló la doctora Paola, a los incentivos a la inversión, a que las inversiones tengan unos costos más competitivos para poder entrar al mercado y poder instalarse este tipo de tecnologías. Y pues a eso le apunta la política pública, pero la regulación no ve todavía una necesidad de entrar a establecer precios en un mercado en donde puede haber claramente condiciones de competencia y no tendríamos nosotros que entrar a intervenirlo inicialmente. Y como ya lo señalé, en temas de transporte de gas y en caso de que se vaya a utilizar en el sector eléctrico, pues cómo entraría así como se regula, por ejemplo, el gas natural, que para acceder al cargo por confiabilidad hay que tener unos contratos con ciertas características de firmeza, con unas duraciones específicas, etcétera, etcétera, pues seguramente en temas del sector eléctrico, cuando tiene que ver con generación, y se van a apalancar, por ejemplo, obligaciones de energía firme con base en hidrógeno, pues seguramente se tendrán que establecer, como para los otros energéticos, condiciones de suministro, de almacenamiento, de disponibilidad que garanticen la firmeza que se requiere para poder generar. Eso eventualmente si llegara un generador a plantear como alternativa el uso de hidrógeno en este sector. Eso creo que es como un resumen muy general. Nosotros, pues como ya lo señalé, nosotros no somos expertos en hidrógeno. Tenemos, como en muchos países del mundo, se está empezando el estudio de toda esta reglamentación en donde ya, para los países donde ya se ha avanzado. El hidrógeno se produce hace muchos años, pero las tecnologías de hidrólisis y demás para sustitución de combustibles fósiles, por ejemplo, en movilidad, pues apenas se están desarrollando, lo mismo que el transporte a pequeña escala para ese tipo de usos. Y entonces, pues eso viene desarrollándose en el mundo seguramente a pasos agigantados en los próximos años, pero pues en la medida en que tengamos todas esas tecnologías disponibles en el país, tendremos que ir evaluando hasta dónde vamos a llegar con la intervención regulatoria. Por ahora, en esos aspectos que he señalado. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Yo los acompaño un ratico más porque tengo que desconectarme ahora como a las 12:15. Muchísimas gracias.
Doctor Jorge, muchísimas gracias, bueno, por su intervención. Le quería preguntar, claro, cuando usted comenta el tema de la viabilidad técnica, por ejemplo, para temas de inyección, para el conocido blending y estos proyectos piloto que que se quieren desarrollar, que Promigas, por ejemplo, quiere hacer ese proyecto piloto donde va a experimentar esos porcentajes de inversión, perdón, de inyección, cómo vendría a afectar la calidad final de ese gas natural o temas, por ejemplo, almacenamiento de hidrógeno y el rol que pueda tener en el sector eléctrico. Y usted nos comentaba pues que es importante pues en algún momento revisar si es necesario hacer algunos ajustes a la regulación. Vería, por ejemplo, en estos casos donde no se tiene conocimiento de cómo regularlo, se necesita primero esa experiencia fáctica. Sería importante, por ejemplo, la implementación de medidas regulatorias, ver en esos casos sería viable o sería una oportunidad para la implementación de arenas regulatorias. Siempre que nosotros podamos establecer regulación desde ejemplos prácticos y aplicados a Colombia, pues si me preguntaran a mí, Jorge Valencia, yo siempre estaría bien, como bienvenida esta información. Efectivamente, ya Promigas empezó a la inyección de pequeñas cantidades de hidrógeno en su red de distribución, de hidrógeno verde, porque lo producen ahí mismo en la estación de compresión donde le están inyectando, tienen ahí una planta solar que instalaron y están produciendo el hidrógeno verde. Tuve la posibilidad de estar allá el día que pues, dieron inicio a esa operación formalmente. Y es, como digo, es una pequeña cantidad. Los resultados de este y de todos los estudios que se hagan, el de Ecopetrol también será muy interesante para todos. Todos estos estudios que se hagan son bienvenidos, sobre todo si son sobre los aspectos que tenemos que regular en el mediano plazo, como es el tema de transporte y distribución de gas. Por supuesto, estamos ya, porque ya hemos empezado con programas de capacitación internos y demás, para irnos metiendo más en el conocimiento de todos estos temas, pero seguramente nos falta mucho camino por recorrer y en esto, no solamente en este tema, en todos los temas que podamos establecer areneras regulatorias, pues serían bienvenidas. ¿Cuál es la dificultad? Que no la teníamos hasta que salió esta ley de innovación y tecnología, y es que pues la CREC no tenía la posibilidad de hacer de dar esas vacaciones regulatorias para este tipo de proyectos. Ahora ya sí, ahora ya en el marco de la ley estamos esperando la reglamentación, pues ya se hizo una reglamentación y estamos esperando otros aspectos que se reglamenten en el sector eléctrico y en el sector energético. Hemos hablado con el ministerio y eso creo que nos va a facilitar mucho que nosotros podamos participar en esos proyectos. Lo que nosotros les decíamos a los agentes era, pues, hagan los ensayos y nos cuentan. Ahora yo creo que ya podemos integrarnos un poco más sin que se comprometa la independencia en las decisiones, porque esa es la preocupación grande que había antes. Pues, a ver, hace muchos años que no se presenta una recusación, pero pues en los últimos meses se han presentado otra vez amagos de decirnos que nos recusan por algún tema. Y nos recusan básicamente pues, porque nosotros participamos en algunos foros en donde damos alguna opinión frente a algún tema y después vienen y dicen es que usted ya tomó una posición, cuando realmente lo que estamos diciendo es evaluando alternativas, planteando qué alternativas se dan y demás. Y ese tema creo que lo tiene que discutir muy bien la industria, no para el hidrógeno, para temas en general de la regulación. Y cuando Luis Ferney habla de regulación convergente y de otros elementos de la regulación, es importante también que pensemos en que el regulador tiene que mirar alternativas, tiene que evaluar alternativas dentro de los análisis de impacto normativo y por supuesto tiene que ir identificando cuáles son sus preferencias sin comprometerse, sin estar siendo considerado como que está prejuzgando, de manera que pueda tomar las decisiones con libertad, pero con base en mucho más información, en información mucho más detallada, como la que puede provenir de por ejemplo, areneras regulatorias.
Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Y ya, bueno, desde la academia, decir que de nuevo, que este reto que se está planteando en Colombia, el reto pues, de cuál es el rol de regulador, también se está planteando en otros países del mundo y cómo también en otros países del mundo se está haciendo esa experimentación en cuanto a la inyección. Entonces tenemos, no sé, en Alemania se están permitiendo unas inyecciones, ese blending, unas inyecciones de hidrógeno en la infraestructura de gas natural de un 10%. En el Reino Unido está hablando de casi, o están haciendo experimentación con 20%, y están utilizando las areneras regulatorias para permitir, para darle, otorgarle esa excepción pues al que esté desarrollando el proyecto para que pueda hacer esa experimentación con la infraestructura. También hay otro debate que está acá en la materia y es lo que se conoce en inglés como New Wine in Old Barrels, como, bueno, vino nuevo en unas botellas viejas. Entonces, como también será necesario reacomodar, hacer toda una adecuación de la infraestructura de gas natural, pues que va a ser diferente las condiciones técnicas de pronto para lo que se necesite para transportar hidrógeno. Entonces, sí, haríamos parte también de ese debate internacional. Cada país está mirando cómo darle una respuesta a eso y, por supuesto, pues dependerá de las experiencias de su infraestructura. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Ahora, bueno, le daremos la palabra a Adriana Espinel, quien, bueno, va a representar en esta ocasión a la Asociación Nacional de Hidrógeno y, por supuesto, a su firma de abogados. Ella también ha tenido la posibilidad de participar pues, en el desarrollo, bueno, en la consultoría para el desarrollo de esta reglamentación. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por estar en esta oportunidad con nosotros. Gracias, Daniela. Buenos días bueno, ya tardes a todos, doctor Luis Ferney, Daniela, Milton, mis colegas del panel y todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Digamos que de lo que se ha dicho es importante, voy a hablar desde dos puntos de vista. Un tema desde el rol de la industria y en otra perspectiva desde la experiencia en lo que ha sido este decreto reglamentario. En primer lugar, es importante entender que el marco regulatorio, como lo decía el doctor Luis Ferney, y las técnicas regulatorias que puedan existir para la promoción y desarrollo del hidrógeno en Colombia, partiendo de la base de que esta actividad económica que surge, pues debería estar amparada, y lo está amparada en las libertades correspondientes con el fin de racionalizar ese ejercicio y no entrar arbitrariamente a regular un esquema que pues estaría en contra pues de las finalidades de lo que es la regulación en términos de eficiencia, costo, beneficio, eficacia realmente de lo que es la ley. En ese sentido, nosotros como industria entendemos lo que es el progreso y el proceso de lo que es la regulación y vemos digamos, la necesidad de entender en primer lugar, que es en lo que estamos en la asociación, las aplicaciones existentes del hidrógeno y las nuevas aplicaciones que pueden llegar hacia futuro, como lo indicaron pues Paola y Jorge Alberto Valencia en relación con lo que está sucediendo. En ese sentido, para la industria también es muy importante incentivar esa producción y la nueva demanda del hidrógeno. La nueva demanda es un foco que la industria tiene en el sentido de los nuevos usos de hidrógeno, porque como ya lo han mencionado los otros expositores, el hidrógeno se usa y se ha usado en otros, tiene unos usos actuales, y con este impulso que se busca en la transición energética al hidrógeno como propulsor de la protección a nuestro ambiente, con los efectos pues, de eliminar todo lo que es las contaminaciones en la capa de ozono, pues es importante también para nosotros establecer ese incentivo de esa nueva demanda que va a procurar que efectivamente el mercado se desarrolle. Otro de los temas que vale la pena mencionar y que nos parece importante es el tema que tiene que ver con lo que mencionabas, Daniela, sobre las certificaciones de origen. Para nosotros como industria es importante que se defina cuál va a ser, digamos, esas reglas de juego de los certificados de origen, y cómo además se va a lograr que se genere con dos objetivos, ¿no? El objetivo es que exista una reglamentación clara, y por el otro lado,
que se genere una transparencia y una confianza en el uso de ese hidrógeno de bajo carbono para efectos de los objetivos que se quieren en el desarrollo del mercado. Entonces es importante que se defina cuál va a ser, digamos, ese rol de esos certificados, si van a ser de emisión pública, privada, si se van a establecer, digamos, ese tipo de reglas, y ese tema es fundamental para la industria en este estado del arte. Eso respecto de lo que es en términos generales, pues, la visión de la industria. En términos del decreto y en línea, pues, con lo que estamos hablando en este sentido, pues, básicamente, la regulación aplica, como lo decía yo, a promover todos los temas de transición energética y cambio climático, y ver el hidrógeno como ese vector energético que va a contribuir con esos objetivos. Entonces, en ese sentido, lo que vemos nosotros es como ese orden, como lo mencionaba la doctora Paola y como lo mencionaba Luis Ferney, en el sentido de ir avanzando en una técnica regulatoria que permita llegar a los objetivos de esa eficiencia y eficacia de ese mercado de hidrógeno. En ese sentido, pues vemos que al inicio lo que se busca es controlar ese ejercicio, indicar, ¿no?, cuáles van a ser o definir cuáles van a ser esas actividades económicas que van a estar y esos sectores y actividades de la industria que van a estar participando en el desarrollo de ese mercado, entenderlas bien quiénes son, con el fin también de promover digamos, el marco de cuál debería ser la participación de cada una de las instituciones en el desarrollo de ese mercado del hidrógeno. Igualmente vemos importante la promoción de esa difusión del conocimiento del hidrógeno con el fin de entender cuáles serían esos modelos de negocio posibles y dejar entonces las bases claras e iniciales para la definición de esa reglamentación específica. Por esa razón, entendemos, digamos, la posición del gobierno en el sentido de sacar varias reglamentaciones que le apuntan a determinados temas que son importantes, como lo mencionaba Jorge Valencia, en el sentido de la importancia primero de los incentivos para promover la participación y la inversión en el mercado de hidrógeno, y en ese sentido sale una reglamentación específica que es la que menciona, la que nos mencionó Paola, que va a salir. También otro tipo de resoluciones en relación con temas de certificados o con temas de declaratoria de utilidad pública y, bueno, y las demás resoluciones que están andando en este momento alrededor de lo que puede empezar a producirse para efectos de este mercado, porque como vemos prima la libertad, y por eso también entonces traigo a colación lo que Luis Ferney indicaba en relación con esa técnica importante del sandbox o arena regulatoria, en la cual nos va a permitir precisamente empezar a ver una flexibilidad respecto de los proyectos que van a entrar nuevos, qué necesidades hay en relación con esos proyectos que se van encontrando, qué va aplicando, digamos, de todo lo que es el mapa regulatorio de lo que tenemos en este momento y cuál es la flexibilización que se puede ir dando a esos nuevos proyectos para que efectivamente se vaya construyendo poco a poco esa reglamentación y que esa reglamentación sea exitosa. Uno de los temas que nosotros también consideramos importantes es el tema de la información, de llenarnos de información en el sentido de verificar qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando a nivel nacional y cómo se va a comportar ese mercado de forma tal que la regulación al momento de entrar a operar desde la perspectiva de lo que es su esencia, que es la corrección de las fallas de mercado, pues pueda estar basada efectivamente en situaciones analizadas, soportadas y profundas que permite precisamente el desarrollo de este mercado a nivel nacional. Entonces, pues digamos que no sé si en ese sentido doy respuesta a las preguntas. Claro que sí. Me referí rápidamente a cada uno de los aspectos en los dos, pero creo que es suficiente respecto de todo lo que ha dicho Paola y lo que ha dicho Jorge Valencia, y son los focos más importantes que tanto en industria tenemos en este momento y la forma en la que nosotros estamos viendo el decreto reglamentario. Así es, así es. Y te quería hacer un comentario, por ejemplo, con la posible, pues, con la reglamentación que viene en temas de certificación de origen. No solamente sería necesario que el gobierno nacional establezca pues unos parámetros que apliquen al mercado colombiano, sino que será también importante que esa certificación de origen
vaya siguiendo también unos lineamientos internacionales, porque claro, como lo planteaba la hoja de ruta de hidrógeno, uno de las principales, o sea, Colombia se ve a sí mismo como un exportador de hidrógeno, y en la medida en que vaya a ser exportador, pues va a necesitar también que esa certificación, ese hidrógeno que está produciendo, pues pueda ser certificado conforme a unos parámetros internacionales. Entonces ahí solamente quería hacer ese comentario, por supuesto, para complementar ahí lo que estabas diciendo. Y sí, por supuesto, de nuevo rescatar la importancia de la aplicación de los sandbox regulatorios y estamos esperando cómo va a ser esa reglamentación que va a hacer el Ministerio de Sí. Minas. Sí, nosotros también, digamos, desde la asociación vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, los proyectos que mencionaba Jorge Valencia de Ecopetrol y de Promigas que ya arrancaron, y en los que son pruebas pilotos que empiezan a mostrar cómo efectivamente se empieza a desarrollar y cuáles son las necesidades que se van encontrando en ese desarrollo, cuáles son las barreras que se van encontrando, por ejemplo, ¿no? En el tema, por ejemplo, muy interesante de Promigas, ver qué va a pasar entonces con la inyección del hidrógeno en las redes de gas, los efectos que tenga, el tema de lo que tú mencionabas sobre la participación de ese hidrógeno, cuál debe ser ese nivel de CAP que se tenga o esos niveles, y bueno, en todos los sentidos, incluyendo también, digamos, los efectos sobre el usuario final, y al final qué pasará con la tarifa o la remuneración de ese hidrógeno. Pero todo está por escribir y todo está por revisar, entonces es importante el desarrollo y la promoción de los proyectos, y por eso nosotros aplaudimos por parte del gobierno esa iniciativa inicial de centrarse en el tema de los incentivos y en establecer muy rápidamente las reglas para que efectivamente la UME pueda clasificar esos proyectos y que esos proyectos puedan tener esos incentivos, ¿no? Y de esa manera pues arranca el tema. Y por eso también vemos lo que tú dices, que el sandbox regulatorio es muy importante porque va a empezar a establecer esa necesidad real de la regulación al pie de lo que va andando en la evolución tecnológica de lo que es el mercado y la flexibilización de lo que ya existe, que de alguna manera pues entraría a revisarse lo que decía Luis Ferney de esa opción de regulación convergente, cómo podría llegar a ser en todo este mundo del hidrógeno, ¿no? Que puede ser bien interesante. Y en el tema, obviamente, como tú lo mencionas, de los certificados de origen, creo que es muy importante y yo creo que digamos, por lo que he visto y por lo que he leído y por lo que entiendo, para el gobierno entiende la importancia de la certificación de origen a nivel internacional y de los parámetros, porque el mundo del hidrógeno no solamente va a ser local, sino tiene todo un impulso internacional y ojalá un gran mercado de importaciones de exportaciones que van a permitir pues precisamente ese desarrollo, y en ese sentido hay que ir a la par de lo que internacionalmente se va estableciendo, se va definiendo como las mejores prácticas. Y ahí hay un tema que me parece fundamental también y muy interesante, y es ese tema de lo estricto con que a nivel internacional y la seriedad en que se toma realmente ese tema del hidrógeno azul y el hidrógeno verde respecto de lo que es el impacto a nivel ambiental y por lo tanto las capturas de carbono. Eso a mí me parece fundamental en este proceso de transición energética para precisamente eliminar los efectos negativos del cambio climático, que es lo que a nosotros como humanos nos debe interesar en este momento, porque si no, no vamos a tener planeta en el futuro. Y creo que este esfuerzo del gobierno y el esfuerzo también que está haciendo la industria por desarrollar este tipo de energéticos es fundamental en ese sentido, y yo creo que hay un compromiso. Creo también que hay que ser un poco, ir compasivamente y organizadamente entendiendo que esto es un tema nuevo y que es un tema que estamos todos aprendiendo, todos estamos conociendo, y como lo decía Jorge, hay un montón de tecnología que ya existe, convencional, y ver cómo de eso se puede sacar para volverlo, para potencializarlo, y cuáles son esas nuevas tecnologías que están llegando y cómo se compagina con todo. Y entonces ahí entra cómo, digamos, la inteligencia del decreto de decir, ok, entonces, ¿cuál es el rol de todos los ministerios y de las instituciones en este juego para permitir que esto avance? Y hasta ahí, porque yo tengo que dejar que la libertad de mercado arranque y funcione de forma tal que la regulación cumpla su objetivo.
Entonces, quería complementar lo que dices con eso. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por A esas ustedes por la sabias invitación. palabras. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a unas de nuestras últimas intervenciones, por supuesto, por parte de la industria. Vamos a darle el paso al representante de Ecopetrol. En este momento nos acompaña el doctor Javier Contreras, quien es el gerente jurídico pues del sector downstream y comercial de Ecopetrol. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y la palabra es suya. Muchísimas gracias. Hola, Daniela, muchísimas gracias a usted. Un saludo especial al doctor Jorge, a la doctora Paola, a la doctora Adriana y por supuesto a mis maestros, el doctor Luis Ferney y al doctor Milton Montoya, a quienes se les recuerda con mucho cariño. No sé si están viendo mi pantalla, me confirman por favor, ¿sí? Así es, doctor, así es. Bueno, muchas gracias. ¿Esto qué es? Esta es la turbina que apalanca la estrategia de Ecopetrol al 2040. Y he traído esta diapositiva inicialmente porque resulta importante señalar que la participación de Ecopetrol es determinante en esta estrategia que ha definido el gobierno nacional como hoja de ruta para el hidrógeno en el país. Entonces, tenemos una estrategia que nos invita a crecer con sostenibilidad, en donde la tecnología es determinante en la estrategia y el apalancamiento de la misma por parte de Ecopetrol, pero también el conocimiento de vanguardia que tenemos que tener tanto la industria como nosotros, los trabajadores de la compañía, y por supuesto todo en un entorno competitivo, si no, no podría llevarse a cabo la misma. Voy a irme para la última diapositiva para contarles esto, porque para no repetir lo que ya hemos dicho, ¿qué es lo que hemos visto nosotros en Ecopetrol? El hidrógeno sin duda representa una oportunidad de diversificación en la compañía y es claro que nosotros tenemos que estar ahí en este propósito que se ha fijado como país. Nosotros reconocemos que el país cuenta con una política pública que promueve la transición energética y el hidrógeno es un componente fundamental para alcanzar el objetivo de la carbono neutralidad a la que se ha comprometido el país. La hoja de ruta nacional del hidrógeno y las metas claves diseñadas para el 2030, que son primero la instalación de 1 a 3 gigawatts de capacidad de electrolizadores con inversiones de 2.500 a 5.500 millones de dólares, la creación entre 7.000 y 15.000 empleos entre directos e indirectos, pues resultan muy importantes y aquí Ecopetrol va a participar directamente. Si el país pues tiene una hoja de ruta que espera a 2040 la demanda de hidrógeno de carbono en Colombia alcance los 1.290 toneladas de hidrógeno año con un potencial de exportación de 400.000 toneladas año al 2040, pues considerando las oportunidades de exportación que puedan llegar a crearse en el mercado de Europa y de Asia, y suponiendo que podamos capturar el 1% de dicho mercado, pues claro, claramente Ecopetrol y su grupo empresarial deben estar presentes. Bueno, el hidrógeno. ¿Cuáles son los colores de hidrógeno que nos interesan a nosotros? Hemos visto que aquí se ha hablado en esta charla del hidrógeno verde y del hidrógeno azul, pero resulta que si nos vamos a los técnicos y es algo muy interesante, pues no solamente están estos dos. Hoy en día Ecopetrol pues tiene 3 tipos de hidrógeno que está produciendo, que es el gris, el azul y el verde. Pero no solamente hay estos tipos de colores, está también el rosa, el turquesa, el marrón y el amarillo, y es parte de lo que hemos señalado o lo que le hemos invitado al ministerio en los comentarios que la doctora Paola ya debe tener en su escritorio desde el viernes de la semana pasada, es no limitar el número de colores que tiene el hidrógeno, sino dejar varios y no
limitarlo solamente al azul y al verde, porque no es solamente lo que podemos tener como alternativas. Como ustedes lo saben, el color de hidrógeno es un indicativo de la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera durante el proceso, y a Ecopetrol, pues el hidrógeno azul que se produce a partir del gas natural capturado del CO2 liberado durante el proceso para ser almacenado en yacimientos, es el que en este momento le está interesando más, ¿no? Entonces, el Carbon Capture and Storage, o usado de forma directa en la industria de bebidas o indirecta, convirtiéndolo en productos para su almacenamiento, utilización, son los que más le interesan en este momento a Ecopetrol. Sin embargo, también estamos llevando a cabo proyectos, como lo han referido en este momento, y específicamente el Cartagena, de hidrógeno verde. El grupo empresarial considera la producción de hidrógeno verde a partir de diferentes tecnologías para alcanzar costos competitivos, y estamos llevando a cabo pues un proyecto muy importante que el presidente de la República inauguró el pasado 17 de marzo en la refinería de Cartagena. Y otro que es muy importante, que es el hidrógeno blanco, que no hemos referido hoy mucho, pero para nosotros es interesante, que se encuentra en depósitos geológicos y que requiere de exploración y extracción, que es muy similar al gas natural, y en eso nosotros pues sabemos hacerlo. Es importante que se empiece a hablar más del hidrógeno blanco, porque se han identificado ocurrencias de este elemento en las cuencas de los Llanos y del Putumayo. El grupo Ecopetrol, en consecuencia, tenemos o tiene unas ventajas competitivas que le permiten desarrollar todos estos proyectos a partir de estos colores diferentes del hidrógeno. Actualmente el mayor productor de hidrógeno en el país, y lo refería los diferentes expositores, es Ecopetrol. Nosotros producimos el 99% de la producción de hidrógeno que actualmente tiene el país. 130.000 toneladas, de las cuales el 90% es hidrógeno gris y el 10% es hidrógeno azul, que estamos produciendo en la refinería de Barranca Bermeja. La segunda, pues, es el acceso a recursos potenciales de gas natural y capacidad comprobada para su uso. La tercera es la posición creciente en autogeneración con renovables. Ustedes saben, todas las plantas de generación fotovoltaica que ha instalado Ecopetrol para su autoconsumo, le genera a Ecopetrol, le da a Ecopetrol un espacio muy importante en este aspecto. Y otra muy importante, la cuarta, de las sinergias con el negocio de transmisión de energía vía ISA. Con la incorporación de ISA al grupo empresarial se están generando todas estas alternativas. La quinta, el acceso a yacimientos para captura de CO2, como lo mencionaba, y la experiencia que tenemos nosotros en la exploración y producción como core del negocio, para enfocar el plan de producción de hidrógeno azul, blanco y verde, ¿no? Nosotros hemos identificado 18 oportunidades que fueron agrupadas por parte del grupo en 4 aplicaciones, en las cuales se enfocará el desarrollo del plan de hidrógeno en Ecopetrol. El primero, pues el más responsable, es en el uso de las operaciones propias. El segundo es en el de la movilidad de bajo carbono. El tercero es la mezcla de hidrógeno con gas para uso térmico. El cuarto es el desarrollo de nuevos productos de bajo carbono para demanda nacional y ojalá de exportación. Hay una primera fase, pues, que tiene Ecopetrol definida, enfocada en aquellas operaciones o opciones en donde haya mayor certidumbre en la demanda, que es algo que esperamos que se vaya creciendo y se vaya generando rápidamente, y cercanía, por supuesto, al equilibrio de costos, porque si no tenemos aquí una certeza respecto de la utilidad, pues no va a ser muy difícil. Pero pues en operaciones propias y movilidad terrestre y nuevos productos de bajo carbono para la demanda nacional es que se va a enfocar la primera fase.
Entonces tenemos un primer horizonte, que es el que vemos acá, que se enfoca a la expansión sostenible de las operaciones propias con desarrollo de proyectos a escala industrial. El inicio de la movilidad terrestre, que esperamos que se dé muy pronto. Aquí vemos muchas alternativas, muchas posibilidades, especialmente en la demanda de buses y la producción de hidrógeno blanco, que es lo que nosotros tenemos confianza de que podemos desarrollar a partir de la experiencia que tenemos como exploradores y productores de hidrocarburos, y la construcción de capacidades claves para optimizar los costos de producción. Un segundo horizonte, que es este que están viendo acá, de 2030 a 2040, el primero es de 2022 ya a 2030, esto es lo que estamos haciendo en este momento. El segundo horizonte es de 2030 a 2040, apuntando a resultados materiales en la descarbonización de las operaciones propias. En esto el presidente de la compañía ha sido muy insistente y lo ha declarado públicamente, la intención que tiene Ecopetrol y la determinación sobre la descarbonización de las operaciones propias, y así lo ha declarado, con una diversificación hacia nuevos negocios de demanda nacional y movilidad marítima, que es algo que la industria y la tecnología nos va a llevar mucho, y ojalá más pronto de este escenario, en atención también al cuidado que tenemos que tener de los océanos. Esto incluye pues la conversión de plantas de hidrógeno gris en Barranca y Cartagena a verde o a azul. Primero pensaríamos que en azul y luego pues seguramente en verde. Y capturar la demanda de aplicaciones industriales nacionales y combustibles marítimos que se activan en esta época. Y el tercer horizonte, que ese ya va del 2040 en adelante, pues está enfocado más a la expansión del portafolio de hidrógeno, ¿cierto? Esto incluye capturar la demanda de las aerolíneas, las nuevas regulaciones, entre otras, que tenemos y que vamos a tener que asumir en materia de movilidad aérea, especialmente hacia Europa y hacia los Estados Unidos, y la incursión en el mercado de mezcla de hidrógeno con gas y de exportaciones. Esta hoja de ruta, pues, por supuesto, incluye acciones tendientes a sincronizar el avance en materia de energía renovable y CCUS, e impulsar por parte de Ecopetrol y de la industria habilitadores transversales, el financiamiento que ofrece la ley, la tecnología y por supuesto el crecimiento del talento humano y la gestión integral del agua, que es muy importante para Ecopetrol, de acuerdo con sus declaraciones, y la seguridad de los procesos, por supuesto, que sin ellos no podríamos llevar a cabo nuestro desarrollo. Ecopetrol y pues el grupo empresarial tienen claro que en los siguientes 3 años es necesario emprender acciones concretas y decididas para tener acceso a la oportunidad de hidrógeno que se está presentando. El primero, pues con nuestras propias operaciones, el piloto de producción de hidrógeno con el electrolizador de 50 kilovatios de la refinería de Cartagena, que vienen siendo 20 kilogramos de hidrógeno al día y que el presidente de la República inauguró el pasado 17 de marzo, como lo mencionaba. Ya se está dando, ya lo tenemos todos los días y le estamos inyectando ese hidrógeno. ¿No? Pues primero fue para la inauguración, que se llevó un vehículo Toyota, ustedes lo vieron, que funcionó con el hidrógeno, pero pues ahora estamos inyectando ese hidrógeno en nuestros procesos industriales. La otra es el inicio de toma de muestras para establecer la concentración de hidrógeno blanco en las cuencas de los llanos, y con base en los resultados trazar un plan de exploración. Esto va a ser muy importante y vamos a ver cómo nos va, cómo va ese desarrollo. El piloto de producción de hidrógeno verde usando biogás y unidades compactadas de reformado, que se está llevando a cabo en el ICP en Piedecuesta, Santander, por parte de Ecopetrol, para establecer el desempeño de tecnología, el grado de escalabilidad a nivel industrial y los costos.
la puesta en marcha de nuevas plantas de hidrógeno verde y azul, que como los mencionaba, tanto en la refinería de Barrancabermeja como la de Cartagena. Pensamos iniciar la maduración del proyecto de gasificación de fondos para producir hidrógeno azul en la refinería de Barrancabermeja, el estudio de producción de hidrógeno de bajo carbono por plasma de residuos también a través de una alianza con SGH2 Energy, y el piloto de inyección de CO2 en yacimientos para el almacenamiento, análisis de oportunidad de almacenamiento de energía en la planta solar de Castilla, la identificación y análisis de oportunidades en el upstream de generación de energía o generadores de respaldo. Y por supuesto, en la movilidad terrestre, pues Ecopetrol tiene como objetivo establecer costos de construcción y operación y mantenimiento para fortalecer el análisis del rol que tiene la compañía en la cadena e incentivar especialmente la demanda, hacer el piloto de hidrógeno para la conversión de un bucetón, esto es una chiva, de 50 pasajeros en el SITP de Bogotá, instalando una hidrogenera que tendrá una capacidad de generación de 165.000 kilovatios o 65 kilogramos días, que se ubicará en el patio Green Mobile de Fanalca, ubicado en Fontibón. Esto va a ser muy importante. El piloto de operación de un vehículo Toyota con hidrógeno verde en Cartagena, que como ya les lo mencioné, pero pues estamos trabajando con Toyota para seguir adelante con esto. Y por supuesto, el análisis de la definición del rol de Ecopetrol en la cadena de valor de movilidad con los insumos de estos pilotos. Y también pues mezclar el hidrógeno con gas, la prueba mezcla de hidrógeno con gas a diferentes porcentajes de mezcla en un círculo de tubería que se tenga en la refinería de Cartagena, los estudios de hidrógeno que se llevan a cabo en el ICP para establecer impactos en el transporte, distribución y usos finales que apoyen el desarrollar el marco regulatorio de esta aplicación, y establecer sobre todo alianzas con nuestros transportadores o los transportadores y distribuidores de gas en el país. Nuevos productos de bajas emisiones es otra parte de nuestro portafolio muy importante, el estudio de factibilidad para el desarrollo de un piloto de producción de amoníaco, e-fuel y metanol. La demanda nacional, el desarrollo de relaciones comerciales con jugadores industriales claves en Colombia para activar demanda doméstica referida a la hoja de ruta nacional, que se menciona específicamente calderas de edificios y centros comerciales. Y por supuesto la creación de un consorcio que en lo que se refiere a demanda nacional para potenciar comprobadores internacionales y financiamiento internacional para desarrollar el hub que queremos llevar a cabo en Cartagena, en Amonal, en nuestra refinería. Entonces, como les decía, ya la doctora Paola y el ministerio pues tiene sobre su mesa los comentarios al proyecto de decreto que hizo Ecopetrol. Básicamente, pues nosotros lo que creemos es que, como les decía hace un momento, no, hay un estado avanzado de estructuración de unos proyectos que nos permiten pedirle de manera respetuosa incluir en este decreto reglamentario algunos elementos relevantes que permitan acreditar el hidrógeno verde o azul, según sea el caso, como básicamente creemos que en lo que se refiere al hidrógeno verde, actualmente sí hay mecanismos que permiten a los usuarios certificar que la energía tomada del sistema interconectado nacional proviene de proyectos de generación de fuentes no convencionales de energía renovable. ¿Cuáles son básicamente estas propuestas que hace Ecopetrol? Yo creo que, o creemos desde Ecopetrol, que se puede certificar con contratos de largo plazo, con los certificados de origen de generación de fuentes no convencionales de energía renovable, como ya se refirieron anteriormente, y algo que es muy importante, que es la medición de la energía renovable neta. Específicamente, sugerimos que se contemple la adopción de un esquema de neteo de energía para acreditar la producción de hidrógeno
En Colombia ya hay plataformas a través de las cuales existen protocolos definidos para hacer esta trazabilidad al origen de la energía consumida y creemos que se debe aprovechar. En lo que se refiere al hidrógeno azul, nosotros creemos que es importante establecer un umbral de reducción de emisiones a partir del cual el hidrógeno puede ser acreditado como azul. En este momento no existe. Hacer explícito que el hidrógeno azul puede ser producido a partir de otras tecnologías diferentes a la descomposición de metano. Esto es muy importante para Ecopetrol. Y sobre todo, pues las definiciones que puedan llegar a hacerse en relación con el almacenamiento del carbono en los yacimientos y por cuánto tiempo. Y entre otras definiciones que se deben tomar es quién va a ser responsable de ese almacenamiento, porque ustedes saben, ese almacenamiento puede darse a 50, a 20, a 100 años y no debería ser el que almacena el responsable por ese almacenamiento a tanto tiempo, sino tal vez el gobierno nacional. Eso es lo que tenemos hoy en día dentro de lo que hemos referido y también al ministerio y la reglamentación justamente de las tecnologías de captura, de almacenamiento y uso de carbono, los CCUS, que son los que en este momento importan más Ecopetrol, porque ahí es donde podemos justamente desarrollar todo este mercado o estas posibilidades de convertir el hidrógeno nuestro gris en un hidrógeno realmente azul. Estas son las observaciones que nosotros hemos, respetuosas, que hemos entregado el pasado viernes al ministerio y que esperamos que se puedan seguir desarrollando. Y por supuesto, el ofrecimiento de Ecopetrol a que estamos dispuestos a sentarnos en cualquier momento con el ministerio a ampliar estas discusiones desde el punto de vista técnico, porque pues como se decía hace un rato, en esto estamos aprendiendo todos y nosotros tenemos una fortaleza desde el punto de vista del conocimiento que llevamos desde hace mucho tiempo desarrollando en Ecopetrol, en nuestro Instituto Colombiano del Petróleo y también en nuestros técnicos aquí en la ciudad de Bogotá, que puede servirle de mucho al ministerio para llevar a cabo este desarrollo regulatorio. Muchísimas gracias, doctor Contreras, por su interesante y generosa presentación. Pues el hecho de que presentó toda esta información relacionada, bueno, cuál es ese horizonte que ve Ecopetrol y cuál es el rol que puede jugar o que está jugando en la industria del hidrógeno, por supuesto, aprovechar toda esa experiencia que ya tienen en la producción de hidrógeno y, por supuesto, ya en el ejercicio de sus otros negocios y cómo, pues, la idea es transformarlo y empezar a mirar otros horizontes de producción y de uso, de participación en diferentes actividades de la cadena productiva. Yo te quería, claro, hay muchísima información que compartiste, muchísimas gracias. Yo quería hacerte una pregunta específica sobre lo que consideras el hidrógeno, bueno, lo que mencionabas sobre hidrógeno blanco. Y tu perspectiva ya jurídica, ¿tú cómo es que, claro, cuando es expedida, cuando es promulgada la ley 2099 del 2021 y se establecen dos definiciones específicas, ¿no? La de hidrógeno verde y la de hidrógeno azul? Y es a estos dos tipos de hidrógeno a la que se le aplican los diferentes incentivos y beneficios y al que le aplicaría esta reglamentación que está desarrollando el gobierno nacional. ¿Sientes que, o sea, si bien fue un buen espaldarazo por parte del Congreso y, por supuesto, del Gobierno Nacional también al desarrollo del hidrógeno, pero al mismo tiempo, al definir estrictamente esos conceptos, le está limitando la posibilidad que sean incentivados otros tipos de hidrógeno? Entonces, por supuesto, el hidrógeno blanco y el hidrógeno turquesa, y acá en comentarios me están mencionando más tipos de hidrógeno que de pronto se verían limitados con esa definición legal. Entonces, simplemente quería saber, bueno, y por supuesto, ¿cómo hacemos para, listo, si consideras que es un obstáculo, ¿cómo hacemos, cuál es la posibilidad, la alternativa regulatoria para tratar de albergar otro tipo de hidrógenos? Bueno, sí, pero no, porque en eso estamos creciendo todos los días y como lo decía el doctor Ferney, Luis Ferney, estamos aprendiendo y si bien es cierto,
se mencionó solamente 2 tipos de hidrógeno, no quiere decir que no podamos llevar a cabo, justamente atendiendo a las posibilidades entregadas por el decreto 1732, alguna regulación específica para este tipo de hidrógeno o los otros que están mencionándose en los comentarios. Como te decía, pues no solamente está el azul y el verde y el gris que hoy en día producimos, sino también el rosa, el turquesa, el marrón, el amarillo. Bueno, hay una paleta de colores que interesan. A nosotros el blanco nos interesa porque creemos que esa experiencia como exploradores, como productores de hidrocarburos, nos genera una fortaleza que podemos llevar a cabo para encontrar estos yacimientos y si los encontramos, si hay hidrógeno, hay que sacarlo, ¿cierto? Hay que sacarlo y hay que fortalecer esa posibilidad. Entonces, ahí está el decreto 1732 y seguramente lo interesante es quién lo va a regular, si lo va a regular el ministerio directamente o, por ejemplo, le deja a la ANH, lo que pasa es que ahí dice hidrocarburo y el hidrógeno no es uno, esa posibilidad de regulación. Pero va a ser muy interesante y ahí la doctora Paula seguramente nos va a ayudar en esa regulación que nos pueda permitir llevar a cabo estos proyectos que Ecopetrol está determinado a realizar y el sandbox es una alternativa muy interesante que nosotros creemos que sería la posibilidad para llevarlos a cabo. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra última intervención, la del doctor Milton Montoya. Veo que aquí, espérenme 5 segundos. Creo que perdimos la conexión. Ah, no, ya, doctor Milton, ¿cómo está? Muchísimas Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias, Daniela. Yo quisiera proyectar una pequeña presentación. No sé si podamos. Voy a intentarlo. Por lo pronto se me escucha bien, ¿verdad? Listo, sí, señor. Bueno, vamos a ver. Tratar de proyectar la presentación. Listo. ¿Ahí se ve? Sí, ¿Se ve bien? Sí, señor. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación al doctor Luis Fernando Moreno, a ti, Daniela, a mis compañeros de panel y inclusive pues a amigos que también hemos tenido la oportunidad de conversar en diferentes escenarios sobre este tema relacionado con la formulación de política pública y reglamentación del hidrógeno. Bueno, la ventaja de ser la última intervención es que ya mucho se ha dicho. Entonces, yo voy a recoger algunas ideas importantes y las voy a conectar con algunos temas asociados a la definición de política pública y a la reglamentación. Entonces, lo que quisiera comenzar mencionando que cuando uno revisa la regulación del hidrógeno en el derecho comparado, pues básicamente las preocupaciones que esbozan los países son muy similares a las que ya hemos mencionado en este foro. En el caso de la Unión Europea, y esta es la diapositiva que ustedes están viendo, pues evidentemente es claro que el hidrógeno se consolida como una estrategia, como una punta de lanza fundamental, como una estrategia de acción y lucha contra el cambio climático y como, por supuesto, una estrategia clave en ese proceso de transición energética. Está claro también que el escenario protagónico lo ocupan también el hidrógeno azul, el hidrógeno gris, ¿cierto? También pues yo coincido con lo que ya se ha mencionado acá, también respecto a la importancia de no descartar otro tipo de hidrógenos que en algún momento pues pueden llegar a tener también un protagonismo importante en el escenario nacional.
Y como tercer elemento común, también el tener claro que los países están avanzando en la definición primero de una política pública y en segundo lugar con unas leyes marco muy generales como la que mencionaba el doctor Luis Ferney en su instalación que recientemente fue promulgada en Costa Rica, ¿cierto? Y también pues como en el caso de Colombia, como todos lo sabemos. Ahora, ¿de qué se están ocupando los países en este momento cuando hablamos de regulación de hidrógeno? Principalmente en aspectos como unas reglas de juego asociadas a la producción, al transporte, al almacenamiento, ¿cierto? ¿Cómo encaja el hidrógeno en cadenas de suministro asociadas a otros energéticos? ¿Cómo encaja el hidrógeno en el tema de las estaciones de servicio? También, digamos, cómo encaja el hidrógeno, y a propósito del rol muy importante que tiene Ecopetrol en el contexto nacional, en industrias, digamos, de carácter masivo en cada una de las jurisdicciones. Y para esto no solamente hablamos de la industria de los hidrocarburos, sino también inclusive de la industria minera, como va a tener la oportunidad de referirme un poquito más adelante. Y también, por supuesto, en cómo empezamos a regular el hidrógeno, no solamente desde una formulación de una política pública y una regulación basada en ley y reglamentación, sino también con la aplicación de estándares internacionales y buenas prácticas. Asimismo, también es importante destacar que en este momento los países están pensando cuál va a ser el rol que yo voy a tener en la industria del hidrógeno. Entonces yo me voy a posicionar como un país que va a desarrollar su industria exclusivamente o no exclusivamente, primordialmente para un desarrollo en el mercado local, o también tal vez me voy a posicionar como un hub estratégico regional, me voy a posicionar en ese orden de ideas como un exportador de hidrógeno. Entonces, estamos en esas discusiones en este momento y eso no es solamente, digamos, algo que esté sucediendo en Colombia, sino también en el ámbito internacional. Ya están viendo la siguiente diapositiva, ¿verdad? La segunda, Daniela. Así es. Sí, se ve así bien. es. Bien, entonces, en ese orden de ideas, ¿uno qué podría rescatar? Primer mensaje clave en la regulación es que, como lo mencionó Jorge, pues la regulación del hidrógeno no es una regulación que única y exclusivamente se base en una serie o una cascada de decretos reglamentarios que vamos a tener, sino que lógicamente también aplican otro tipo de regulaciones ya existentes y así lo vimos en la hoja de ruta del hidrógeno en la que participamos en el caso colombiano, en donde aplican, digamos, regulación en materia de transporte, en materia de seguridad, manejo de sustancias peligrosas. Por supuesto, aplican todas las disposiciones de carácter ambiental, permisos, autorizaciones, licencias, etcétera, ¿cierto? En segundo lugar, el hidrógeno también es muy, o tiene la característica de ser una actividad, si se quiere, relativamente nueva desde el punto de vista de los usos y aplicaciones, pero no a nivel industrial, como lo mencionó ahorita nuestro panelista de Ecopetrol, en donde ya en Colombia hay una experiencia importante en la producción de hidrógeno. Entonces, ese mensaje relacionado con que el hidrógeno es una industria, es un energético totalmente novedoso como tal, pues tampoco, digamos, es cercano a la realidad, porque lo cierto es que las industrias especializadas, sobre todo la industria de los hidrocarburos, pues ya están bastante familiarizadas con la actividad y con la producción de hidrógeno desde hace ya algún tiempo. Y por eso, de hecho, el rol protagónico del desarrollo de la industria y el rol protagónico de esos ejercicios de proyectos piloto, como ya se ha mencionado aquí, ha sido ampliamente liderado principalmente por la industria de los hidrocarburos, no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional. Entonces, uno que podría recoger de otras experiencias respecto a las iniciativas que se han desarrollado en materia de hidrógeno. Primero, pues, el desarrollo de las plantas de electrólisis, por supuesto, con una experiencia importante en el escenario europeo, como en países como Polonia, España, Portugal, Italia, Alemania. También, por supuesto, discusiones y desarrollos puntuales en materia de infraestructura de transporte, ¿cierto? En donde, pues, como lo mencionamos ahora, pues hay unas iniciativas muy importantes de movilidad o de usos asociados al hidrógeno en la movilidad, por supuesto, básicamente en la movilidad eléctrica como tal. Adicionalmente, pues, como ya lo mencionamos, estaciones de servicio, también proyectos asociados hacia algo que ya se comentó acá, como es la inyección del hidrógeno en la red de transporte, ¿cierto?
en esa evaluación de las posibilidades reales de hacer inyección de hidrógeno en la red de transporte, principalmente de gas, y también en los casos que sea necesario, cuáles van a ser las inversiones tecnológicas necesarias para que esto sea una posibilidad real a gran escala, ¿sí? El tema del almacenamiento, por supuesto. Y por último, un concepto que nos ha parecido muy interesante desde la academia, y es la creación de unos valles de hidrógeno, que son básicamente unas regiones o unas zonas de países en donde se han instalado unos hubs de investigación y desarrollo de la industria del hidrógeno, en donde específicamente se dan las condiciones para que se adelanten estos proyectos piloto de los cuales hemos hablado ampliamente en dos países particularmente como Polonia y la República Checa. ¿En qué escenario el hidrógeno se convierte en una oportunidad y en qué escenario uno puede pensar que hay barreras? Hablemos, por ejemplo, de las barreras, que en algunos casos, digamos, son a tener en cuenta o son importantes tenerlas en cuenta en el escenario colombiano. En primer lugar, pues unas barreras asociadas, por supuesto, a los costos, ¿cierto? Unas barreras también asociadas a aquellos países en donde no hay todavía un desarrollo amplio y robusto en materia de generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energía, ¿cierto? Unas barreras también cuando estamos hablando de países en los cuales no existe una claridad respecto a cuáles van a ser los modelos de negocio que están asociados al desarrollo de proyectos de hidrógeno. Entonces, y también de aquellos países en donde no existen posibilidades alternativas. Eso, digamos, en nuestra ley de transición y en los decretos reglamentarios se ha dejado claro como una intención de nuestra política pública de generar, digamos, oportunidades de financiación de esos proyectos, de esos proyectos piloto. Y aquí pues hay tres escalas o tres niveles de modelos de financiación que hemos visto desde la academia. En primer lugar, pues la financiación, por supuesto, pública del Estado, financiación a partir de las grandes empresas que han estado familiarizadas con el desarrollo del hidrógeno e interesadas, como por ejemplo la industria de los hidrocarburos, y en tercer lugar, financiación por parte de la banca multilateral. Entonces, esos son como las tres fuentes de financiación que uno encuentra en el desarrollo de estos proyectos. También dificultades asociadas a aquellos países en donde todavía existan barreras regulatorias o en donde no exista ni siquiera pues la formulación de documentos de política pública para impulsar esta actividad. Y por último también aquellos países en donde la operación o por las características técnicas de la prestación del servicio de gas y de electricidad, pues no existen unas redes lo suficientemente consolidadas que permitan o faciliten el desarrollo de la industria del hidrógeno. ¿Listo? Entonces, eso digamos como primera parte de la intervención. Ahora, el decreto reglamentario y nuestra ley de transición también habla de un aspecto muy importante sobre el cual quisiera profundizar, y es el tema del almacenamiento, captura y uso del CO2, ¿cierto? Que es, digamos, la otra parte de la otra parte de la pregunta, ¿y qué vamos a hacer con el CO2? Aún bajo el supuesto de que tengamos efectivamente un desarrollo lo suficientemente robusto de la tecnología de captura y de transporte. Entonces, en ese escenario, ¿qué encuentra uno? Uno encuentra un involucramiento muy importante por parte de la industria, especialmente pues en este caso, como se me solicitó, casos en donde la industria minera también se ha involucrado en estos proyectos mediante el desarrollo y financiación de proyectos piloto en donde se busque precisamente encontrar la viabilidad técnica, pero sobre todo viabilidad económica para que estos proyectos se puedan desarrollar de una manera masiva, y en donde efectivamente, como se menciona aquí en la gráfica, ese escenario y esa posibilidad de inyección de CO2, bien sea offshore o bien sea, digamos, dentro de la plataforma continental, sea una posibilidad real y viable desde el punto de vista técnico y económico a gran escala, resolviéndose así muchos interrogantes, digamos, que están asociados a industrias que precisamente en este momento pues ocupan un rol muy importante en la transición, como la industria minera, especialmente la industria minera que tiene un énfasis importante en la producción de carbón para la generación eléctrica. Entonces, así es como encontramos iniciativas como la de Glencore en Australia, con la de Carbon Transport and Storage Company, ¿cierto? Donde encontramos también una experiencia muy importante
en Canadá, involucrándose a la academia, que normalmente pues se involucra en todos estos procesos también, con financiación también, por supuesto, pública, como este proyecto adelantado por la Universidad de British Columbia, ¿cierto? Y un proyecto, digamos, muy importante que nos parece, digamos, importante tener en el radar, como es este del Strategy CCUS de la Unión Europea, en donde diferentes centros de investigación de diferentes países europeos se han unido para desarrollar precisamente la posibilidad de formular proyectos viables en cada uno de los países que participan en la iniciativa, como Portugal, España, Francia, Alemania, el mismo Reino Unido, el mismo Grecia, con la posibilidad, digamos, de generar proyectos viables masivos, a nivel masivo, para la captura, almacenamiento, transporte y uso del CO2. ¿Qué encuentra uno en el avance de estos proyectos? Que ya se está pensando y ya se está desarrollando una estrategia de carácter social de involucramiento con las comunidades respecto al desarrollo de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Eso es, digamos, algo también a tener en el radar, porque así como en algún momento se habló de la posibilidad y de la importancia del involucramiento comunitario en el desarrollo, por ejemplo, de proyectos de fracturamiento hidráulico, pues también ahora la captura, almacenamiento la captura, almacenamiento y uso de CO2, pues también es sin duda alguna una actividad que tenemos que empezar a socializar y que empezamos a trabajar con las comunidades. Esta encuesta y este trabajo inicial que se hizo en 2 países en la Unión Europea de manera muy reciente, España y Francia, que mostró que en principio existe, digamos, una aceptación y una tolerancia por parte de la comunidad bastante favorable a la tecnología de captura, transporte y almacenamiento del carbono, tal vez un poco menos cuando se le plantea a la comunidad también la posibilidad de agregar el uso, de agregar el uso a esta cadena, digamos, previamente al almacenamiento. Entonces, uno pensaría tal vez que para las comunidades les resulta un poco más, o hay una mayor aceptación a escenarios en donde solamente se está capturando, transportando y almacenando, que a escenarios en los cuales también se le da un uso a ese CO2, pero como les digo, estos son ejercicios preliminares que se está haciendo de socialización de estas tecnologías, pero que ya se están empezando a desarrollar y que por supuesto pues dependen naturalmente del escenario donde se apliquen. En ese orden de ideas, y para terminar, muy en línea con lo que acabo de mencionar, está, digamos, esta directriz de la Casa Blanca, en donde se hace pues naturalmente un llamado a las empresas a también tener en cuenta ese proceso de socialización de estas tecnologías de captura de carbono, porque no solamente pues ya en Estados Unidos es una realidad la aplicación de estas tecnologías, destacando pues el plan de inversiones y de financiación pública que se haya aprobado por por una suma de 12 billones de dólares, y en ese orden de ideas, como es una realidad ya el trabajo por parte de la industria en esta línea, pues también, digamos, el gobierno de los Estados Unidos llama la atención sobre la importancia de empezar a desarrollar estrategias de responsabilidad social y de comunicación y socialización de estas tecnologías con las comunidades. Entonces, dicho esto, y para respetar el tiempo asignado, Daniela, doy por terminada mi intervención. Yo hoy les voy a facilitar la presentación a los organizadores y pues agradezco a la universidad por la invitación extendida. Muchísimas gracias, doctor Milton, por supuesto, por su magnífica intervención y por supuesto por resaltar el rol de la industria de hidrocarburos en esta nueva industria, en la industria del hidrógeno, como la utilización de tecnologías como lo es la de captura y almacenamiento de carbono, pues va a facilitar esa participación, ya no solamente, por supuesto, a través de la producción de hidrógeno gris, sino, bueno, necesitamos empezar a preocuparnos un poco más en la producción, en la utilización de energéticos que no produzcan tanto emisiones de efecto invernadero. Entonces, importantísimo la implementación, el fomento de esta tecnología y la utilización que de ella hagan
las industrias. Entonces, bueno, son la 1:05 de la tarde, pues teníamos planeado que este webinar fuera de 11 a 1. Entonces, pues si les parece bien, podemos dar por concluido nuestro webinar, no sin antes pues agradecerles a nuestros panelistas por su participación tan activa en esta webinar, por su generosidad en brindarnos este tiempo para compartir esas experiencias y por supuesto a nuestro público quien ha estado pues durante estas 2 horas escuchándonos y tomando pues atenta nota. Hay algunas preguntas que están dispuestas en el chat. Algunas ya han sido contestadas por ustedes. Hay una que sí me gustaría resaltar y es este tema, por supuesto, de participación de las comunidades y esa primera etapa, ¿no? De socialización de lo que va a pasar en esta industria, quién sería el encargado de realizar esa socialización, de compartir cuáles son los beneficios y los retos de la industria del hidrógeno pues con la comunidad y en general con el país. ¿Quién sería el llamado a realizar esa socialización? Gracias, Daniela. No, digamos, yo creo que uno tiene que aprender de las experiencias pasadas y pues hay que reconocerlo también de los errores, y el involucramiento social tiene que ser temprano, no puede ser tardío. El involucramiento social no se puede dar sobre hechos cumplidos, se tiene que dar sobre procesos en unas etapas muy tempranas, en etapa de estructuración. Tiene que ser naturalmente una tarea en donde la misma pregunta, fíjate que de una vez nos involucra quién es el responsable. No, en realidad todos somos responsables. Es responsable tanto Javier en Ecopetrol, como Paola en el ministerio, como nosotros en la academia, en la autoridad, ¿cierto? Como Adriana en los gremios, en la industria. Es una corresponsabilidad, naturalmente, pues, en donde ojalá pues hayan unos roles y unos roles claros, pero ese proceso de licencia social para operar la teoría nos dice que no es un proceso individual, que es un proceso, digamos, de construcción colectiva en ese propósito de la obtención de la confianza por parte de las comunidades. Y reitero, así como nos sucedió en su momento con el tema de la fracturación hidráulica asociada pues, al tema de los yacimientos no convencionales, así como nos sucedió en su momento con el tema de los proyectos mineros y de las consultas populares, pues que no nos vuelva a pasar. Entonces, empecemos a trabajar y así como nos ha sucedido lamentablemente con algunos proyectos asociados a la generación renovable, especialmente con los proyectos eólicos, pues tengamos en cuenta que aquí también necesitamos un ejercicio de corresponsabilidad en ese relacionamiento comunitario temprano con comunidades y con autoridades locales. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, doctor Milton. Entonces yo creo que podemos dar, bueno, es el cierre de este webinar. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos vernos en futuros eventos, en futuros cursos. El Departamento de Derecho Minero Energético está ahorita promocionando un curso de regulación de hidrógeno que vamos a presentar en el mes de agosto. Están totalmente invitados a participar y, por supuesto, pues vendrán muchísimos eventos académicos que trataremos sobre el tema. Muchísimas gracias a todos. Doctora Adriana. Gracias. Invitarlos al congreso que vamos a tener lugar de hidrógeno mañana y el viernes, mañana es miércoles, ¿cierto? El jueves y el viernes, ya me desubiqué en la semana. Jueves y viernes de esta semana, el congreso de hidrógeno que organizó la Asociación Colombiana de Hidrógeno Colombia. Bienvenidos a todos para que participemos y sigamos con este debate. Así es, muchísimas gracias, doctora. Doctor Contreras. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables, estaremos muy pendientes para seguir participando de estos eventos. Decirle al doctor Milton que si bien es cierto, tenemos muchas lecciones aprendidas en el tema de yacimientos no convencionales, no se me dé por vencido, yo creo que sí lo vamos a sacar adelante y por supuesto en este tema del almacenamiento, en este tema del almacenamiento del hidrógeno, del CO2 en los yacimientos, hay mucho por trabajar. Y estoy de acuerdo con ustedes, eso es un tema que nos corresponde a todos, pero pues sin duda va a ser mejor, siempre que se den las circunstancias técnicas, tener ese CO2 almacenado en los yacimientos y no en el aire. Entonces, yo creo que es más fácil de vender y también podemos llevar a cabo estos proyectos que van a beneficiar a nuestro planeta, porque como lo decía
la doctora Adriana, si no hacemos algo urgentemente, no vamos a dejar un planeta para nuestros nietos. Doctora Adriana, un comentario. Un comentario final. No perdamos también, pues tampoco de vista para todo lo que estamos hablando, todo el tema de las fugas de hidrógeno, porque lo que sí se ha revisado y se ha analizado es que es mucho más, puede ser muchísimo más contaminante que el CO2, incluso una tonelada de hidrógeno fugado corresponde a más o menos 5 toneladas de CO2. Entonces es algo para que lo tengamos también en mente y hay que trabajar mucho sobre eso. Así es, así es. Por ejemplo, otro reto ambiental que es importante mencionar es todo el tema del manejo del agua para estos procesos de electrólisis y cuáles podrían ser sus efectos, sus impactos ambientales. De acuerdo. Por ejemplo, claro, por ejemplo, la hoja de ruta menciona todo ese potencial que tiene la región del Guajira para la producción de hidrógeno verde, pero al mismo tiempo necesitamos el recurso hídrico y claro, en esa región es complicado el acceso a este recurso. Entonces, fundamental también todos estos temas. Doctora Paola, un último comentario. Muchísimas gracias. Sí, no, Daniela, pues simplemente los quería agradecer por la invitación. Muy interesante el espacio y pues también contarles que estamos revisando los comentarios que recibimos de parte de todos ustedes, pues de parte de la comunidad en general, para hacer los ajustes al decreto que consideremos pertinentes y también agradecer por esos comentarios que siempre nos ayudan mucho con el desarrollo de la reglamentación. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y también una última invitación. Los invitamos a que se lean un artículo que realizamos con el doctor Luis Ferney sobre, bueno, política energética, bueno, el hidrógeno en los sectores energético y de movilidad, un contexto comparado donde analizamos proyectos, política pública y marco regulatorio. Entonces, bueno, los invitamos también a que lean esa publicación. Recientemente sacamos junto al doctor Luis Ferney. Doctor Luis Ferney. No, muchas gracias. De verdad, pues muy complacido de haber compartido panel con distinguidos panelistas. La verdad es que se cumplió el objetivo. Lo que uno puede ver es que la reglamentación de este tema no es una reglamentación que es de la noche a la mañana. Se va a requerir, evidentemente, una cascada de reglamentos. Se va a requerir que se aplique muy bien la técnica del sandbox con el fin de que se pueda mirar qué regulación actual hay que modificar, qué regulación actual hay que mejorar y qué nueva regulación se va a requerir para este aspecto, esta industria tan importante o actividad como es el hidrógeno verde y azul. Yo insistiría finalmente, pues destacando las excelentes participaciones con una conclusión final. Es decir, la conclusión final que podemos decir aquí de todo ello es que estamos en un proceso de reglamentación. De aquí en adelante vamos a seguir hablando muchísimo del poder reglamentario del gobierno, el poder reglamentario de la CRED, para que esta industria madure, se desarrolle. Y todo tiene que hacerse bajo una técnica que permita de que toda esta tecnología se pueda incorporar poco a poco con la enseñanza misma de la aplicación de la tecnología. Y yo insisto de que de todas maneras esta regulación debe ser integral, debe mirarse todos los sectores, todos los energéticos, para que pueda tener una muy buena regulación. Y aquí nos aterrizamos a que todo esto va a estar sujeto también a una buena regulación. Analizar los impactos normativos de todas las decisiones que se van a tomar para que vaya en beneficio del medio ambiente, vaya en beneficio también de las empresas, vaya en beneficio de los usuarios y vaya en beneficio en general del país. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por las excelentes exposiciones, doctora Paola, doctora Adriana, doctor Javier y el doctor Milton, y a usted, doctora Daniela, por su excelente coordinación y sus preguntas muy oportunas a cada uno de los panelistas. Muchas gracias. Y buenas tardes y que tengan un tardío almuerzo, podríamos decir así. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Una pronta oportunidad.